Buenas tardes, doctora Marjorie Zambrano. Mi nombre es Richard Duarte Acosta, soy estudiante del segundo semestre de la carrera de Derecho modalidad en línea, y el presente trabajo se desarrolla como parte de un taller que se ejecutó dentro de la asignatura de legislación laboral. ¿Y en qué consiste? El trabajo consiste en realizar un contrato de arrendamiento, partiendo desde qué es un contrato de arrendamiento, para qué sirve, cómo se lo debe elaborar, cuál es el procedimiento para que sea legal y cuáles son las principales falencias que cometen el arrendador o el arrendatario dentro de la ejecución de un contrato de arrendamiento. Bien, como les decía, el presente trabajo tiene como objetivo ampliar un poco la visión de qué es un contrato de arrendamiento, para qué sirve, cuáles son las causas y cuáles son las principales falencias. Esto como parte de el desarrollo de un trabajo de carácter práctico que se nos envió a hacer dentro de la asignatura de Derecho de Legislación Social, carrera de Derecho modalidad en línea. Bien, estos trabajos de tipo teórico práctico lo que buscan hacer es que el estudiante posea o desarrolle sus capacidades más allá de la teoría, capacidades prácticas, para que pueda realizar análisis respecto a un determinado tema. Para comenzar, primero debemos definir que dentro de un contrato de arrendamiento existen dos figuras: el arrendador, que es quien otorga el uso o goce temporal del bien inmueble o mueble a otra persona denominada arrendatario. ¿Cómo se hace esto? Esto se lo hace por medio de el pago de un precio, ¿cierto? Asimismo, la doctrina clasifica los arrendamientos en contratos principal, es decir, que no requiere de otra para su subsistencia bilateral al engendrar derechos y obligaciones para ambas partes, oneroso al conceder provechos y gravámenes recíprocos, conmutativos al tener certeza de los mismos. Un contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento es un documento jurídico que se lo firma entre dos partes, entre dos personas. Y la finalidad de este es establecer dentro del mismo las causas, las consecuencias, cómo se va a ejecutar el arrendamiento, cómo va a ser todo el procedimiento, cuáles van a ser las causas para que se termine el contrato, cuáles son las causas para que se dé por terminada en base al arrendatario o al arrendador, cuando cada uno de los dos comete las respectivas fallas o faltas dentro de lo que se firmó. Un contrato de arrendamiento puede darse por concluido, sea por mutuo acuerdo o porque una de las dos partes incumplen con lo establecido. Puede ser las principales causas siempre son por la falta del pago, por que no se brinda al arrendatario todos los servicios básicos, también porque, o simplemente porque se termina, porque ya se cumplió con el respectivo plazo. Bien, dentro de un contrato de arrendamiento es necesario comenzar o definir desde qué periodo rige el mismo y hasta cuándo. Esto con la finalidad de que si existe algún
inconveniente luego de carácter jurídico, esta puede ser resuelto por el respectivo juez de inquilinato del respectivo cantón. Bien, voy a pasar a proyectarles el modelo de contrato de arrendamiento y luego, luego voy a mencionar cuáles son las principales falencias dentro de los mismos. Bien, como vemos aquí en el contrato de arrendamiento, siempre se comienza por la primera cláusula, que es en qué lugar, día se celebra el contrato y entre quiénes, con los respectivos números de cédula o RUT de cada uno. Luego va el objeto. El objeto es con qué finalidad se celebra el contrato. Como vemos aquí en el ejemplo, los comparecientes por así convenir a sus intereses acuerdan que el arrendador da en arriendo a la arrendataria el mezanino, es decir, que parte de la casa, del bien inmueble, si es una villa completa, si es un departamento, lo que se va a arrendar. En la tercera cláusula encontramos lo que es el destino del bien inmueble. ¿Para qué va a ser destinado ese bien inmueble? Vemos que muchas veces dentro de los contratos de arrendamiento o dentro de los requisitos que exige la persona que arrenda su propiedad, es que dice para pareja, solo para dos personas, o para familia pequeña, o se prohíben tener mascotas. Estas son unas de las principales características que pone el arrendador al arrendatario. Además de que para qué va a servir este bien inmueble. Si dentro del contrato se establece que es para vivienda, si es para de tipo comercial, si es para utilizarlo como un bodega, entonces es necesario que esto se quede plasmado para que luego no haya inconvenientes diciendo que una parte está utilizando el bien inmueble para otro fin del cual no fue contratado. Es importante también mencionar que algunas veces dentro de los contratos de arrendamiento se prohíbe el subarrendamiento del bien, es decir, que la persona que en primera instancia arrenda, por ejemplo, vamos a hacerlo de carácter práctico. Yo alquilo una casa con 3 habitaciones, pero yo vivo solo. A veces se sabe establecer dentro del mismo contrato que no se puede realizar la subarrendación. Es decir, yo, a pesar de tener dentro de esa vivienda 2 habitaciones más, no se las puedo arrendar a una tercera persona. Luego va con el canon mensual de arrendamiento. El canon mensual de arrendamiento es el valor, la cantidad de dinero en cual se va a fijar el pago de cada mes por el bien que se está arrendando. Tenemos luego el plazo de duración del contrato. El arrendamiento objeto del presente contrato inicia a partir del 1 de abril del 2022. El plazo de duración del presente contrato es de 4 años, pudiendo ser renovado por las partes por 4 años más. Algo importante que mencionar que dentro de la legislación ecuatoriana, en la mayoría menciona que los bienes inmuebles se los puede contratar por 2 años. Los contratos se los deben hacer por 2 años. Sin embargo, existen sus excepciones. ¿Qué pasa cuando la persona que le va a arrendar el bien inmueble tiene que invertir, cierta suma de dinero para readecuarlo de acuerdo a las necesidades del arrendatario? Entonces se puede celebrar un contrato a plazo un poco más largo, justificando que se invirtió para poder tenerlo de la manera adecuada como se necesitaba. La renovación, cómo se llevaría a cabo la renovación del contrato, los pagos por servicios, algo importante también que debe de estar dentro de un contrato de arrendamiento,
mencionar quién es la persona que se va a hacer cargo del pago de los servicios básicos, entre ellos agua, luz, internet. Entonces, eso se debe de establecer. ¿Quién los va a cancelar? Si el arrendatario o el arrendador. Los requisitos para la devolución. En la mayoría de los casos, cuando se renta un bien inmueble, se exige algo que le dicen garantía. Es cierta cantidad de dinero que exige la persona que está arrendando el bien, es decir, el arrendador le exige, el arrendatario le exige a su arrendador para que si dentro del bien inmueble se deterioran las paredes, la pintura, las tuberías, el gasto de esta garantía cubre todos esos daños. También se deben de establecer las prohibiciones, como lo mencionaba hace un momento, el subarrendamiento, o que no se pueden realizar fiestas, o que no se permiten mascotas, etcétera. Terminación del contrato. También es importante poner cómo se puede dar por terminado el contrato, sea esto por el vencimiento del contrato, por la falta del canon del arrendaticio o por decisión del arrendador. ¿Cómo se lo va a llevar? Es decir, por mutuo acuerdo o porque una de las dos partes simplemente desea dar por terminado el contrato. Las reformas locativas, es decir, cómo se pueden realizar cierto tipo de cambios dentro del contrato. La diferencia en canon. ¿A qué hace referencia esto? Si existiera alguna diferencia entre el canon del arrendatario establecido en el presente contrato y el fijado por la autoridad de inquilinato, las partes contratantes renuncian al reclamo de cualquier diferencia, así como a cualquier acción por concepto. Es importante en este punto también mencionar que toda vivienda, bien o departamento o local comercial destinado a ser arrendado debe de estar inscrito dentro del departamento de arriendos de inquilinato del respectivo cantón, de la respectiva ciudad. Estos establecen en qué cantidad se debe arrendar el bien. Esto también lo hacen calculando un porcentaje entre lo que es el valor del bien. De ese valor sacan un porcentaje para que se calcule en cuánto va a ser el precio del arrendamiento mensual. Las cláusulas esenciales, tenemos qué es la garantía, como yo se los mencionaba hace un momento, las divergencias, que son las divergencias, que es en el caso de controversias derivadas del presente instrumento y de las obligaciones aquí contenidas, los comparecientes de forma expresa renuncian fuero y domicilio y se someten a los jueces competentes. Bien, eso con respecto a lo que es lo principal que debe de haber dentro de un contrato. Dentro de un contrato también existen, como lo vimos en su momento, existen los principales errores que se cometen dentro de un contrato. Los principales errores que se cometen dentro de un contrato son, en primer lugar, el desconocimiento de los derechos y obligaciones del propietario e inquilino. Él tiene que saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones para que no pueda incurrir en las respectivas faltas. Otro de los principales problemas que se da en esto de lo que es el arrendamiento es el impago de lo que son los valores o los cánones mensuales. Esas son las principales falencias que se dan dentro de un contrato y que como estudiantes de derecho tenemos que tener en cuenta porque en algún momento vamos
a tener en nuestras manos contratos de arrendamiento o la elaboración de contratos de arrendamiento, vamos a ser contratados para la elaboración de contratos de arrendamiento, entonces es necesario que estemos claros en cuanto a qué es lo que se puede pedir, qué es lo que se debe exigir y qué es lo que no se puede establecer mediante un contrato. Esto para no violentar el reglamento, la ley de inquilinato y no generar luego problemas judiciales a la persona que nos contrata o a la persona que representamos. Eso es respecto a mi exposición. Muchas gracias, doctora Marjorie Zambrano. Tenga muy buenas noches.